Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 41. Ojos plateados. Harry entró a su casa por la noche, regresando de pasear a Pira, cuando vio a Marge Dursley comiendo y bebiendo con Vernon y Petunia. Marge notó el regreso de Harry y le ordenó al chico que le sirviera vino. Los demás Dursley se tensaron al oír esas palabras, pero luego se relajaron cuando Harry simplemente obedeció y se dirigió a su habitación. ¿Qué tal tus modales, muchacho? Prepáranos algo para picar, exigió Marge cuando Harry estaba a punto de llegar a las escaleras. Harry se giró y entrecerró los ojos, pero Petunia se apresuró a decir: no hace falta, prepararé algo rico. Justo cuando Petunia estaba a punto de levantarse, Marge intervino. Déjalo. Lleva años disfrutando de tu amabilidad, ¿qué hay de malo en que trabaje? A su padre, el inútil, le habría ido mejor si le hubieran inculcado esos valores desde pequeño. Petunia miró a su alrededor, sin saber qué hacer, presa del pánico por dentro. Está bien, tía. Por favor, siéntate, dijo Harry simplemente mientras Pira gruñía a su lado. Es el último día, lo aguantaré, pensó Harry mientras se preparaba unos huevos escoceses. Durante todo este tiempo, Vernon no reconoció nada ni hizo ningún comentario. Fue cuando Harry estaba sirviendo la comida que la voz de Marge interrumpió el tintineo de los cubiertos. Mala sangre. Eso es lo que tenía tu madre. Te la transmitió. Harry se quedó paralizado. No oyó el resto. Las palabras no importaban. Algo en su interior se quebró. La irritación que había estado conteniendo toda la noche se encendió al rojo vivo, y su mente se quedó en blanco. Sus ojos brillaron plateados mientras miraban fijamente a Marge. Marge se agarró la cabeza y abrió la boca como si fuera a gritar, pero no emitió ningún sonido. Petunia y Vernon, alarmados, retrocedieron, alejándose del alboroto, mientras un lodo negro rezumaba de las orejas y la nariz de Marge. Los gusanos se le escapaban de la boca mientras se atragantaba con ellos. Se cayó de la silla y empezó a convulsionar, mirando al techo. Los gusanos volvieron a meterse en su boca, y cuando pudo hablar de nuevo, empezó a sollozar y a murmurar disculpas al cielo, llorando y prometiendo estar mejor antes de desmayarse. Vernon y Petunia permanecieron en un rincón, temblando, mientras Harry los observaba después de un rato. Su furia se había disipado, reemplazada por una expresión de culpa. Miró a su alrededor, retrocedió hasta tocar la pared con la espalda y luego volvió a mirar a la mujer en el suelo. Subió corriendo a su habitación y empezó a empacar. Piro lo siguió, intentando consolarlo. Cuando bajó, Vernon estaba atendiendo a Marge, y Petunia se acercó a él con cautela. ¿Se pondrá bien? Por favor, cúrala. No exigió ni gritó, sino que suplicó: no lo sé. Enviaré a alguien con pociones curativas para ella. Necesito irme ya. Pasó junto a ella y salió, seguido por Pira. En la calle, intentando calmarse, Harry se sobresaltó al ver un gran perro negro. Se tambaleó hacia atrás, extendiendo el brazo de la varita para amortiguar la caída. Su varita apuntaba hacia la calle. Miró hacia atrás, pero el perro ya no estaba. El tío Simón me habría regañado por esa reacción, murmuró, riendo mientras Pira lo empujaba. Simplemente te reirás o entrarás, dijo una voz detrás de él. Bienvenido al autobús noctámbulo, dijo el joven mientras Harry se giraba hacia él. Sirius se alegró de ver a su ahijado y le preocupaba que pareciera estar en apuros, pero no podía hacer nada en ese momento. Solo quería ver su rostro. Mientras caminaba hacia Hogwarts, oyó una voz a sus espaldas: ¿estás acechando a tu presa, eh? Simón estaba en la mansión Autorne cuando sintió un sonido proveniente de su anillo, una señal de ayuda de los Dursley. Les había dado un pergamino, diciéndoles que lo rompieran si Harry corría peligro. Se levantó y se apareció directamente en la casa de los Dursley, donde vio a Harry salir apresuradamente. Simón decidió observar por ahora, sabiendo que Harry podía cuidar de sí mismo. Notó que el perro acechaba a Harry, y sus sentidos agudizados le indicaron que era un animago. Lo siguió y lo llamó, obligándolo a detenerse. Sirius se giró y vio a un mago con una espada. Gruñó y se agachó en posición de ataque. Simón se burló y agitó su mano, reteniendo a Sirius en un solo movimiento mientras lo miraba a los ojos. Simón usó legeremancia contra Sirius, destrozando sus escudos. Después de un rato, levantó una ceja. Bueno, eso cambia las cosas. Vine aquí para proteger a Harry, y parece que tú también te preocupas por él.
Ven conmigo y te ayudaré, y te lo presentaré. Simón se ofreció directamente, sabiendo que era la mejor manera de comunicarse con Sirius, quien regresó a su forma humana. ¿Por qué? Preguntó. Es amigo de mi hijo y yo también me preocupo por él, respondió Simón simplemente. Necesito hacer algo. Primero necesito vengarme. Mientras él esté ahí fuera, Harry no estará a salvo, dijo Sirius, retrocediendo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Entrar en Hogwarts? ¿Matar al único hombre que puede demostrar tu inocencia? Preguntó Simón. Sirius no respondió, él es la razón por la que están muertos. Que se joda mi inocencia. Mataré a ese bastardo primero, dijo Sirius. Simón suspiró y levantó la vista. Nunca dije que te detendría, pero hay maneras más lógicas. Sirius exhaló, miró hacia abajo y luego aceptó acompañar a Simón. Ambos hombres regresaron a la mansión Autorne, donde Simón llamó a Nivin y le ordenó que dejara presentable a Sirius. Luego Simón llamó a Edwina y a Arik y les explicó la situación. ¿Está bien, Harry? ¿No lo trajiste también? Preguntó Edwina. Necesita tiempo para sí mismo, razonó Simón. ¿Ayudaste a la mujer? Edwina se refería a Marge. Simón asintió. Le di una poción curativa. Intentará mejorar de ahora en adelante. Se encogió de hombros. La rata se escapó la semana pasada, intervino Arik. Sus padres se giraron hacia él en estado de shock. Sirius, que acababa de regresar de bañarse y cambiarse de ropa, también estaba atónito y empezó a tartamudear como si algo le fallara. De hecho, Piras mostró hostil con la rata la mayor parte del tiempo, y cuando Harry estaba en casa de los Weasley, ésta simplemente huyó. Ron estaba triste, pero le comenté que las ratas no viven tanto y que podría haber muerto. Al final, Ron lo aceptó. Sirius se sentó en el sofá, escuchando cada palabra, y luego suspiró. ¿Qué hacemos? Preguntó, mirando a Simón. ¿Qué tal si te concentras en proteger a Harry? ¿Acaso la venganza por los muertos es más importante para ti que su propia sangre, a la que murieron protegiendo? Razonó Edwina. Sirius se desplomó un rato, pensando, y luego levantó la vista con determinación. Tienes razón. Por favor, ayúdame a conocerlo. Capítulo 42. Una cura no convencional. Los espíritus de la familia Autorne recibieron cuerpos forjados con esqueletos de acero de dragón y grabados con runas doradas por los duendes de la isla. El lobo de Simón, llamado Volcrin, portaba un núcleo que le había regalado Timbril. La zorra, Silvena, sostenía un núcleo hecho de un pétalo de flor vitalis fusionado con un colmillo de basilisco. La serpiente, Chaya, portaba un núcleo de esencia de luz de luna entrelazada con madera de Nagabrixa. Mientras tanto, Sirius se recuperó más rápido de lo esperado. Simón le había dado un juego de pociones restauradoras, y en una semana, Sirius estaba más sano que en años. El hombre mismo estaba sorprendido. Además de su salud, recibió ropa nueva y una varita personalizada madera de serval con el núcleo de pelo de ciervo lunar. Las varitas no podían fabricarse de cualquier material, ni siquiera a medida, pero estos materiales encajaban a la perfección con Sirius. Su enfoque, su motivación, su identidad misma se habían reducido a una sola verdad: proteger a Harry por encima de todo. Aunque detestaba Grimmauld Place, Sirius se propuso poner orden en la vieja finca Black. Quería que Harry viviera con él algún día, y para eso, la casa tenía que estar presentable. Durante el resto del verano, los Autorne viajaron con frecuencia a Nepal. Arik prácticamente se quedó allí a tiempo completo, explorando la región con el anciano Uro. Pasaron días estudiando plantas y bestias mágicas. Aunque el anciano Uro nunca se vinculó con ningún espíritu, Nixtar lo ayudó a refinar su llama, otorgándole profundidad espiritual. Arik lamentó no poder hablar con Ars en persona durante un tiempo, pero se aseguró de que el chico tuviera formas de contactarlo. Dune, ahora portadora de una bendición espacial de un espíritu, podía cruzar naciones con facilidad, más rápido que nunca. Estaba más que feliz de servirles de mensajera. En ese momento, Harry descansaba en su habitación del caldero choreante, disfrutando de la inusual libertad que le brindaba. Llamaron a su ventana y se giró para ver a Dune. Hola, niña. Gracias por la carta. La dejó entrar, le dio una golosina y la vio salir trotando a jugar con Pira. La nota era breve, escrita de puño y letra por Arik. Si ya no te preocupas más, ven a mi casa. Harry rió entre dientes. Viajó en avión con Pira y Dune y apareció en el salón de la mansión Autorne, donde la familia estaba tomando té. Él sonrió y los saludó antes de sentarse junto a Arik. ¿Te sientes mejor ahora?
Preguntó Edwina con un dejo de preocupación. Harry asintió. He tenido tiempo para pensar. Y el tío Simón me escribió, dijo que está bien. Así que... Sí. Estoy mejor. Edwina le devolvió la sonrisa antes de que Simón hablara. Ya has oído hablar de Sirius Black, ¿verdad? Harry apretó los puños mientras asentía. Me lo dijo el señor Weasley. Simón suspiró y explicó con cuidado la verdadera historia. Harry escuchó en silencio, atónito. ¿Está aquí? Preguntó finalmente. Simón asintió y Sirius entró en la habitación, con un aspecto inusualmente nervioso. Se miraron fijamente un buen rato, hasta que el resto de la familia se marchó en silencio, dándoles espacio. Más tarde, Harry encontró a Arik sentado con Dune y Chaya. ¿Y entonces? Preguntó a Arik. Harry respiró hondo. Solo faltan 3 días para que empiecen las clases. ¿Puedo pasarlos con Sirius en la isla? Arik se encogió de hombros. ¿Por qué no? No es para tanto. Así que Harry y Sirius viajaron juntos por la Red Flu a la isla. Sirius se quedó paralizado ante lo que vio. Nosotros. No somos nada comparados con ellos, murmuró, pensando en su propia casa. Los Black parecían inferiores a los Autorne. Al día siguiente, Harry y Sirius visitaron a los centauros y duendes. Sirius, siempre dispuesto a ayudar, le pidió a Timrid que lo entrenara. El espíritu guardián lo observó con una extraña sonrisa antes de aceptar. Los Autornes, Sirius y Harry estaban en la estación de tren mientras Arik y Harry se despedían de sus seres queridos. Harry y Arik se reunieron con Daphne, Luna y Ron. Draco también estaba con ellos, y Astoria, quien se incorporaría a Hogwarts este año. Daphne parecía estar privada de sueño, lo cual preocupaba mucho a Arik, pues ya le había dado pociones de resina de sangre de Luna. Debería haber sido prácticamente inmune a la mayoría de las enfermedades e incluso capaz de pasar largos periodos sin dormir. Arik decidió que esta vez recibiría respuestas de ella. Tuvieron que separarse de Astoria al llegar a su destino, ya que ella viajaría en barco. Sin embargo, Arik notó que estaba mucho mejor que antes. Cuando el grupo llegó a las puertas de la escuela, Arik tomó la mano de Daphne y se separó de los demás. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Daphne cuando llegaron a un lugar apartado. Me he contenido y he tenido paciencia con lo que sea que estés pasando, pensando que algún día confiarías en mí lo suficiente como para contármelo. Pero parece que me equivoqué, así que te preguntaré directamente. ¿Qué pasó? Arik lo dijo todo de golpe y se quedó allí parado. Daphne bajó la mirada con culpa mientras mordía el labio. Luego lo miró y suspiró. ¡Ay! Una maldición de sangre que corre por mi familia. Y Astoria la ha padecido toda su vida. Un día, mientras investigaba en la sala de los menesteres, encontré la manera de curarla. Tras decir eso, dio un paso al frente y sujetó a Arik por los hombros mientras hablaba con más seriedad. No se lo digas. Le dije que se curó con una poción que le di. Pero... encontré la manera de transferir la maldición. Los ojos de Arik se abrieron de par en par al oír eso último y dio un paso atrás. ¿Transferida? ¿Por qué? Podrías haberme pedido ayuda. Mi madre podría haberla curado hace mucho tiempo. Sabíamos que algo andaba mal desde hacía mucho tiempo. Daphne escuchó las palabras de Arik y negó con la cabeza. Pedimos ayuda a unos curanderos muy poderosos, pero cada vez que alguno parecía estar cerca de una cura, sufrían finales muy crueles. Por eso dejamos de pedir curas y simplemente buscamos maneras de contenerlo. Y, no es tan malo para mí, dio un paso hacia él mientras decía la última parte. Las pociones que me diste son geniales. De todas formas, no me siento tan mal. La maldición no me hace tanto efecto como a ella. Por favor, no se lo digas a nadie. Mis padres no lo saben, y Astoria nunca se lo perdonaría si supiera lo que hice. Arik vio el frágil estado de Daphne y la abrazó. Luego suspiró y dijo, no se lo diré a nadie. Y tengo una manera no solo de curar la maldición, sino también de hacerte más fuerte. Al decirlo, rompió el abrazo. Daphne negó con la cabeza. No, te lastimarás. Arik simplemente sonrió. No te preocupes, sé lo que hago. Capítulo 43 Cenizas y Ascensión. La ceremonia de selección transcurrió como cada año, y Astoria fue asignada a Slytherin. Llegó el momento del discurso de Dumbledore. Primero dio la bienvenida a los nuevos estudiantes y continuó. Como todos sabrán, tras el registro del tren, nuestra escuela acoge a algunos de los dementores de Azkaban, que se encuentran aquí por asuntos del Ministerio de Magia. Lo dijo disimulando su enfado.
Arik y el grupo habían notado a los dementores, pero esta vez no se acercaron a ellos, ya que Arik le había dicho a Chaya que los mantuviera alejados. Y el profesor Lockhart no continuará con sus enseñanzas como profesor de defensa contra las artes oscuras. Hizo una breve pausa. Lockhart estaba muerto, asesinado por un mago oscuro que se había vengado de uno de sus vampiros favoritos. Lockhart no había matado a la criatura, solo se había atribuido el mérito, pero al mago no le había importado la distinción. En un tono más alegre, daremos la bienvenida a nuestros nuevos profesores. Primero, el profesor Lupin, quien amablemente ha accedido a ocupar el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras. Y segundo, nuestro querido Rubeus Hagrid, quien asumirá el puesto de profesor de cuidado de criaturas mágicas. Los estudiantes aplaudieron, sobre todo el grupo de Harry y el de Arik. Mientras el festín continuaba, Luna miraba a Daphne con preocupación. Arik lo notó, pero solo sonrió, inclinándose para susurrarle al oído. Yo me encargo. Luna asintió y volvió a comer felizmente. Al día siguiente, Arik estaba en la oficina de Dumbledore, pidiendo permiso para quedarse con Chaya. Había encogido y solía permanecer oculta en la manga de Arik, pero él seguía queriendo la aprobación oficial. Dumbledore le sonrió. Eres realmente extraordinario, muchacho. Te concedo permiso. He oído hablar de un santuario en Nepal que, según se dice, cuenta con el favor de los espíritus del mundo. La mayoría de los magos los consideran un mito, pero si es posible, te agradecería que pudieras establecer comunicación entre ellos y Hogwarts. Arik simplemente se encogió de hombros. Les enviaré una carta. El resto es cosa suya. Dumbledore asintió ante la respuesta y le dio las gracias. Esa noche, Arik y Daphne estaban en la sala de los menesteres, convertida en cámara ritual. Arik dibujaba un círculo ritual, con una luna a un lado y un sol al otro. Chaya emergió de su manga y creció hasta alcanzar su tamaño completo, sorprendiendo a Daphne, lo que llevó a Arik a explicarle quién era realmente Chaya. Mientras terminaba los últimos toques del círculo, Daphne se sentó a un lado, acariciando distraídamente la cabeza de Chaya. De acuerdo. Párate en la luna y, cuando te lo indique, camina hacia el sol, instruyó a Arik una vez que todo estuvo listo. Daphne asintió y obedeció sin dudarlo. ¿Qué hará este ritual? Preguntó con curiosidad. Arik señaló hacia la luna. Esto eliminará la magia oscura que se usó para maldecir tu linaje, que es muy poderosa. Luego señaló al sol. Y esto convertirá esa maldición en una bendición para tu linaje. Sonrió a Chaya. Y ella ayudará a que suceda. Daphne se sorprendió, pero le indicó a Arik que comenzara. Él asintió y Chaya entró en el círculo ritual, canalizando su energía hacia él. El círculo resplandeció mientras una sustancia oscura emanaba de Daphne y se atraía hacia la línea que conectaba la luna y el sol. Lentamente, la línea lo avanzó, y a Arik le indicó a Daphne que se moviera. Ella cruzó el círculo y se paró sobre el sol. Al hacerlo, una energía dorada se expandió y se enroscó alrededor de su cuerpo, formando un capullo. Latía con firmeza mientras a Arik, de pie a un lado, observaba. Una idea lo asaltó y esparció cenizas de fénix sobre el capullo antes de invocar su llama. Esta se infundió en el círculo ritual, envolviéndolo y alimentando su resplandor. Pasó una hora antes de que la llama volviera a Arik. El capullo se disolvió en el cuerpo de Daphne, quien abrió los ojos, mirándose primero las manos y luego a Arik, que estaba frente a ella. ¿Cómo estuvo? Preguntó. Daphne sonrió con alegría. Me siento mucho mejor que antes. Gracias, Arik. Trabajó con las palabras, buscando algo más que decir, pero al final se decidió por la verdad más simple: gratitud. En los días siguientes, Arik y Daphne volvieron con frecuencia a la sala de los menesteres para comprobar los beneficios que había obtenido del ritual. Daphne era notablemente más fuerte, tanto en energía mágica como físicamente. Sus heridas sanaron rápidamente, sus reflejos se agudizaron y su resistencia general aumentó. También sobresalió en transformaciones más que nunca, lo que dejó a la profesora McGonagall profundamente impresionada. Luna también estaba encantada de ver las mejoras de Daphne, y la propia Daphne no pudo evitar notar la felicidad de Luna por ella. Mientras tanto, Harry se ponía cada vez más melancólico con el paso de las semanas. La constante presencia de los dementores en la escuela lo agobiaba. Para despejarse, decidió llevar a Pira al bosque prohibido y visitar a Norberta. A medida que se adentraban en el bosque, el aire se volvía más frío y las sombras parecían enroscarse de forma antinatural alrededor de Harry.
Pira gruñó en voz baja, con la mirada fija al frente, y Harry lo vio un dementor flotando silenciosamente hacia ellos. Flotaba frente a él, la temperatura bajaba con cada segundo que pasaba, haciendo que Harry se estremeciera. Instintivamente, dio un paso atrás, levantando su varita con una mano mientras apretaba la izquierda mientras Pira se movía protectoramente frente a él. Su cuerpo irradiaba calor, un pequeño consuelo contra el frío antinatural. El dementor se acercó planeando antes de abalanzarse de repente. Pira respondió al instante, escupiéndole fuego. Harry siguió con una bombarda, pero el hechizo atravesó inútilmente su cuerpo encapuchado. Su visión se nubló, una profunda desesperación lo oprimió, y entonces la sintió una segunda presencia detrás de él. Otro dementor se había acercado sigilosamente y ya le estaba arrebatando el alma. Las llamas de Pira obligaron al primero a retroceder un poco, pero Harry tropezó y cayó al suelo. Desesperado, alargó la mano izquierda hacia adelante. Un fuego brotó de su palma, golpeando el rostro del dementor. Apretando los dientes, Harry vertió más fuerza en las llamas, que comenzaron a brillar con más intensidad, con partículas plateadas danzando en su interior. El dementor chilló, su cuerpo ardiendo bajo la extraña luz. Las llamas de Pira reflejaron el cambio, con chispas plateadas titilando a través de ellas mientras su propio objetivo era consumido de la misma manera. Harry se puso de pie tambaleándose, aún canalizando fuego desde su mano. Ambos dementores se retorcían, pero no podían moverse, y en instantes quedaron reducidos a nada. Solo quedaron dos pequeños cristales oscuros en el suelo. Respirando con dificultad, Harry recogió los cristales y se desplomó, abrazando a Pira. Exhaló un suspiro tembloroso justo cuando un grito agudo resonó por el bosque. 3 dementores más se dirigían hacia él a toda velocidad. Antes de que lo alcanzaran, un rugido atronador sacudió los árboles. Norberta descendió en picado, aterrizando pesadamente frente a Harry y Pira. Ahora descomunal, tan grande como una ballena azul, extendió sus alas y les gritó a los dementores. Las criaturas oscuras vacilaron, chillando a cambio, pero bajo su imponente presencia vacilaron. Con un último rugido, Norberta los obligó a retroceder. Intimidados, los dementores dieron media vuelta y huyeron hacia las profundidades del bosque. Capítulo 44 Cristales de la oscuridad. Después de ahuyentar a los dementores, Norberta miró a Harry y Pira mientras estaban sentados apoyados contra un árbol, con Norberta apoyando su cabeza en los brazos de Harry. Luego se sentó junto a ellos mientras recuperaban fuerzas. Harry miró al dragón y sonrió. Gracias, me salvaste la vida, dijo, frotándole la nariz con cariño. Una vez recuperado, Harry se subió a su lomo. Norberta extendió sus alas y se elevó hacia el cielo, sobrevolando el bosque. Harry se recostó contra sus escamas, contemplando el cielo del atardecer, mientras Pira se erguía orgullosa sobre su cabeza, disfrutando del paisaje. Incluso después del ataque de los dementores, Harry se sentía mucho mejor. La nueva energía en su interior era como luz pura. Le tranquilizaba la mente. Intentó sentirla, usarla conscientemente mientras volaban. De regreso a la escuela, encontró a Arik y le explicó lo que había sucedido, mostrándole los cristales que había recolectado. Entonces, ¿los dementores dejan gotas al morir, eh? Reflexionó a Arik con una sonrisa. Miró a Harry y se encogió de hombros. Tu nuevo poder parece provenir del ritual que realizamos. El ciervo rayo de luna es un anatema para la oscuridad, y su magia claramente te sienta bien. Harry asintió, recordando la primera vez que usó esa magia. Entonces, ¿cómo le hizo daño a Marge? Preguntó. Arik hizo una pausa. No sufrió heridas permanentes. Fue como si la oscuridad que llevaba dentro se reflejara de vuelta. Papá dijo que cuando la trató, no sufrió mucho daño físico. Harry lo pensó y luego se encogió de hombros. Todavía se sentía mal, pero ella había insultado a su madre. Ese era su límite. Oye, ¿quieres cazar dementores conmigo? Quiero ver si dejan algún otro botín, preguntó a Arik. Harry lo ignoró y se alejó. Arik simplemente se encogió de hombros y levantó su varita. Un patronus de serpiente plateada surgió, deslizándose por la escuela. Lo había estado usando a menudo para aliviar el sufrimiento de los estudiantes por la presencia de los dementores. De regreso, vio a Luna saltando hacia él con una sonrisa. Cada vez que haces eso, es como si me estuvieras mostrando dónde estás, dijo, sonriendo al llegar a su lado. Arik hizo un gesto con la mano. ¿Qué tal tu día? Preguntó. Sonrió con aire soñador. Tu patronus está reduciendo los Blackspurts en la escuela, dijo alegremente, saltando.
Arik la miró de reojo y suspiró. Charlaron sobre clases mientras caminaban hacia la sala común de Ravenclaw. Peter Pettigrew era un hombre cobarde y patético. Años pasados como una rata lo habían obligado a vivir como tal, a actuar como tal y a ser tratado como tal por haber traicionado a sus amigos y causado sus muertes. Ahora huyó de nuevo, acosado por la salamandra de Harry Potter, que se abalanzaba sobre él cuando no había nadie más cerca. Finalmente, llegó hasta su amo en Albania, siguiendo rumores de animales poseídos y no muertos. Voldemort estaba allí, aferrado al cuerpo de un animal, tras lo cual se le creó un nuevo cuerpo, moldeado mediante un ritual con la ayuda de Colagusano. La forma estaba deformada y enfermiza, atormentada por un dolor constante y se mantenía viva solo mediante pociones. Aquí está tu poción, maestro, murmuró Colagusano, colocando la copa delante de él. La respiración de Voldemort era áspera mientras bebía. La cabaña en el bosque quedó en silencio mientras él recuperaba la fuerza de su cuerpo marchito. Entraron dos vampiros. Sus ojos carmesí recorrieron la habitación, pero en cuanto su presencia los tocó, se quedaron quietos. Vieron un velo que cubría una de las habitaciones y una fuerte presencia en el interior. Bienvenidos, susurró Voldemort. Las palabras eran suaves, pero se oían como un siseo que se les colaba por los oídos, como si hablara justo detrás de ellos. Confío en que hayan hecho lo que les pedí. Ambos vampiros cayeron de rodillas y colocaron sus ofrendas, partes raras de bestias, un pergamino y un cuenco lleno de su propia sangre. Mantuvieron la cabeza gacha, inmóviles. Colagusano salió, sonriendo. Han servido bien a nuestro amo. Acepten esta pequeña recompensa por su generosidad. Les entregó unas pociones. Los vampiros volvieron a hacer una reverencia y se marcharon. Colagusano recogió las ofrendas y regresó. Voldemort estaba encorvado en su silla, con el pecho ligeramente elevado, pero sus ojos rojos ardían. Colagusano hizo una profunda reverencia, temblando bajo su peso. Quiero que encuentren a mis seguidores más fuertes, susurró Voldemort, cada palabra lenta y aguda. Estas criaturas inferiores que me has traído tienen su utilidad, pero no son suficientes. Sí, maestro, murmuró Colagusano. Tráeme el pergamino. Colagusano se apresuró a entregárselo. Voldemort lo desenrolló y una leve sonrisa se dibujó en sus pálidos labios. Puede que no hayan sido tan inútiles después de todo. Colagusano se atrevió a mirar el pergamino, pero se quedó paralizado cuando esos ojos rojos se alzaron. Hizo una reverencia. Perdóname, maestro, este es el conocimiento de un ritual oscuro, dijo Voldemort en voz baja. Elaborado por un mago de inmenso poder. Lo adquirí en Nepal hace mucho tiempo y lo mantuve oculto. ¿Lo hacemos, maestro? Preguntó Colagusano. Todavía no. La voz de Voldemort era tenue, pero llenó la cabaña como una maldición. Necesitamos más materiales. Mientras tanto, prepárame una poción sangre de vampiro y hueso de testral. Sigue mis instrucciones. Si fallas, aprenderás lo que es el verdadero dolor. El rostro de Colagusano palideció mientras hacía una reverencia, con las manos temblorosas, mientras la mirada carmesí de Voldemort permanecía fija en él. Arik le dio a Dune algunas golosinas mientras leía la carta de Ars y tomó su pluma para responder. También colocó uno de los cristales negros que Harry le había dado junto con la carta para que el anciano Uno lo examinara, ya que estaba en Nepal aprendiendo con Mixtar. Hoy tuvo clase de cuidado de criaturas mágicas con los Hufflepuff, ya que estaban aprendiendo sobre los Flobberworms. Hagrid se esforzaba al máximo, y a Arik lo ayudaba cada vez que cometía un error. Pensé que nos enseñaría sobre los hipogrifos en la clase, profesor, le preguntó a Arik a Hagrid, quien negó con la cabeza. Esa es la cuestión, Arik. Buckbeak es un buen chico, pero aún puede hacerle daño a un alumno de tercer año. Casi me pasó con los Gryffindors el otro día. Pensé que lo tomaríamos con calma, explicó Hagrid con un suspiro, aparentemente decepcionado consigo mismo. Arik asintió. Me alegro. Creo que los hipogrifos son buenos para los de cuarto año, ya que están más preparados si se asustan y atacan. Capítulo 45. Las cenizas de la desesperación. Voldemort se había topado con su antiguo seguidor antes de lo esperado, y estos eventos también lo habían llevado a ganar más seguidores de los que podría haber tenido antes. Aunque a sus ojos eran vampiros y seres inferiores, seguían siendo físicamente más fuertes y rápidos que los humanos normales. Así que usó su sangre y creó una nueva poción para mejorar su forma física. En ese momento, se encontraba en un bosque con sus seguidores. Los dos vampiros formaban un círculo ritual mientras él estaba sentado en un carruaje cubierto por cortinas.
No había mostrado su forma debilitada a los vampiros, siempre usando velos y otros métodos para ocultarse, dando un aire de misterio y usando artes mentales para hacer creer a los vampiros que todavía era muy poderoso. Váyanse, susurró después de que los vampiros completaran el círculo ritual y ataran a un mugle en el centro, amordazado y llorando. Los vampiros oyeron el susurro como si les estuviera hablando directamente al oído. Hicieron una reverencia y se marcharon. Estaban en un bosque donde había informes de que se había formado un dementor, o tal vez había llegado desde algún otro lugar. Abre una abertura en las defensas que te ordené construir, le dijo Voldemort a Colagusano, quien hizo una reverencia y se marchó. Voldemort había construido defensas rúnicas con la ayuda de Pettigrew para mantener alejado al presunto dementor hasta que terminaran los preparativos. Él y Pettigrew se quedaron en el carruaje protegido, esperando mientras el hombre atado parecía haberse desmayado. De repente, el aire se enfrió cuando Pettigrew, temblando, se escondió detrás de Voldemort. Un dementor emergió del bosque y se quedó inmóvil por un instante, como si percibiera su entorno. Voldemort se burló, pues había diseñado las defensas del carruaje para ocultarse de los sentidos de los dementores. Tras un instante, el dementor se acercó al hombre atado y se quedó suspendido frente a él. Luego se inclinó mientras el hombre empezaba a temblar, incluso inconsciente. El dementor no empezó a comer. En cambio, se contuvo, esperando a que su presa despertara por el frío. El hombre abrió los ojos y se quedó paralizado al sentir desesperación y vio un ser, una cosa, que lo miraba sin ojos. Vio horror envuelto en un manto de oscuridad mientras toda su felicidad se desvanecía. Sintió frío. Sintió desesperanza. Solo quería rendirse. La vida no tenía sentido si existían cosas así. Voldemort observaba desde un lado esperando el momento oportuno. En cuanto el dementor estuvo a punto de extraerle el alma, le hizo una señal a Pettigrew, quien tragó saliva y dudó. Voldemort se irritó y siseó. Haz lo que te dije. El beso del dementor será una bendición comparado con lo que sufrirás si pierdo esta oportunidad. Pettigrew se estremeció ante esas palabras, luego apretó los dientes mientras levantaba a Voldemort y lo colocaba en el lugar designado dentro del círculo ritual. El dementor no pareció darse cuenta. En cuanto el alma se hizo visible, el ritual se activó y el círculo absorbió la luz de la luna a su alrededor y se iluminó. El dementor fue retenido por una fuerza invisible mientras el alma del hombre se dispersaba en el éter. Voldemort chasqueó la lengua, pero aún absorbió algo de energía al verse obligado a convertir la esencia del alma en oscuridad. El dementor chilló y se revolvió al ser atado y robado. La hierba comenzó a helarse, la humedad se congeló al extenderse el aire frío, manifestando su ira y odio. El ritual que Voldemort usaba había sido diseñado originalmente para liberar a las almas atrapadas por los dementores para que pudieran pasar al más allá. Pero un mago oscuro lo había corrompido para absorber parte de la energía de esa alma para sí mismo. Voldemort lo había llevado un paso más allá solo por su propia satisfacción. Quería matar a un dementor. Así que modificó aún más el ritual, y ahora observaba cómo la piel del dementor comenzaba a derretirse y convertirse en cenizas. Después de un tiempo, solo quedó su capa, fría y negra, cuando Voldemort le ordenó a Peter que la recogiera. Arik estaba en su club con sus amigos mientras discutían algunos hechizos y se ayudaban mutuamente. Él todavía dirigía el club y simplemente lo llamaba la Sociedad Wandcross, y ahora era un lugar donde los estudiantes podían realizar magia y ayudarse entre sí en todo lo posible. Hoy Lupin apareció a petición de Arik para enseñar el encantamiento Patronus a los estudiantes. Explicó cómo funcionaba y él y Arik ayudaron a los estudiantes a realizarlo. Harry y Luna fueron los más rápidos en aprender el hechizo, ya que la habitación se había iluminado cuando realizaron el hechizo y otros estudiantes sonrieron, recordando sus buenos recuerdos. El Patronus de Harry era un poco diferente, ya que tenía motas plateadas. Esto es genial, es como si ahora pudiera canalizar esa energía, le susurró Harry a Arik, quien lo estaba ayudando con el hechizo. Arik asintió. ¿Qué tal si lo integras con todos tus hechizos? Podrás luchar contra magos y criaturas oscuras con mayor facilidad. Harry pensó en la sugerencia de Arik. Creo que sucederá de forma natural, como sucedió con mi llama y el Patronus. Solo necesito aprovechar esta energía como si estuviera usando cualquier hechizo, pensó Harry en voz alta mientras Arik se encogía de hombros. ¿Descubriste que era el cristal negro? Le preguntó Harry a Arik, quien negó con la cabeza. El Elder Hugo está trabajando en ello. Me dijo que tuvo un gran avance en una carta hoy. Creo que lo sabremos pronto, explicó a Arik y se fue a ayudar a Luna.
Capítulo 46. La sangre del enemigo. Arik estaba en casa preparando los regalos de Navidad para todos. Recibió una pluma que empieza cada frase con en realidad. Para Hermione, una vitrina que susurra al menos no estás ciego sin mí. Para Harry, una varita mágica personalizada de Ollivanders. Para Ron y un suéter que dice premio anual en prácticas para Daphne. Preparó todos esos regalos y los envolvió con esmero, riendo como un loco de vez en cuando. Simón puso los ojos en blanco y le dio un golpe a Arik en la cabeza. Añádeles también algunos regalos útiles, dijo, mientras Edwina y el Elderuo reían a un lado. Arik empacó el último regalo, que era una pulsera de plata y oro para Luna, que también era un foco mágico y amplificaría su magia si se usaba con una varita. El anciano Uro y Arik visitaban el santuario cuando Arik le preguntó al anciano: ¿has averiguado algo sobre el cristal? El anciano Uro asintió y explicó: el cristal es simplemente la forma más oscura de la energía del alma. Puede usarse como núcleo nutritivo para espíritus oscuros y, al purificarse, para otros espíritus, como su uso más simple. Arik escuchó atentamente mientras Mixtar se acercaba y los saludaba. Para los humanos, pueden usar los cristales para fusionarse con sus varitas, dijo Mixtar después de saludarlos y recibir un abrazo de Arik. Arik ladeó la cabeza al oír sus palabras. ¿Entonces ya no necesitaremos varitas? Preguntó, y Mixtar asintió. Te recomiendo que lo hagas cuando seas adulta, dijo ella mientras Chaya salía de la manga de Arik y la saludaba también. Harry estaba con Sirius en el número 12 de Grimmauld Place, pasando tiempo juntos y comprando regalos de Navidad. Él y Sirius discutían qué regalos comprar para Navidad, y Sirius levantó la cabeza con orgullo. Déjamelo a mí, cachorro. Te haré los mejores regalos de broma. Tus amigos estarán desfilando con el pelo rosa y faldas cortas durante una semana entera. Harry miró a su alrededor en busca de ayuda, pero luego suspiró. No te acerques a ninguno de mis regalos, dijo mientras Sirius se desplomaba abatido. Harry quería visitar las tumbas de sus padres y salió con Pira al valle de Godric. Sirius le había pedido que lo acompañara, pero él se negó. Harry llegó a las tumbas de sus padres. Las tumbas eran de mármol blanco con un grabado que decía: el último enemigo que será destruido es la muerte. Harry permaneció en silencio unos instantes con Pira en brazos. Vio una botella de vino vacía frente a la tumba de James, la cual recogió con el ceño fruncido. Justo cuando lo recogió, sintió una sensación como si lo estuvieran apretando a través de un tubo, y fue transportado a un cementerio en un lugar aislado con un caldero hirviendo en el medio y una lápida a su lado. Pira se puso alerta cuando él se bajó de los brazos de Harry y gruñó mientras miraba a su alrededor. Avada Kedavra. Se escuchó una voz desde un costado mientras Pira apartaba a Harry. Una bombarda fue lanzada contra Harry, quien usó Protego para esquivarla mientras 3 vampiros se acercaban por un lado. Pira lanzó bolas de fuego a 2 de ellos mientras Harry lanzaba hechizo tras hechizo. Aturdir. Reducto. Harry lanzó hechizos con su varita mientras el vampiro esquivaba hacia la izquierda de Harry. Harry aprovechó la oportunidad para lanzar fuego de su mano izquierda, quemando al vampiro. Los otros 2 se sorprendieron un instante, y eso bastó para que Pira los hiriera con bolas de fuego. Ambos usaron su energía luminosa en sus hechizos, y los vampiros sufrieron más daño mientras gritaban. Uno de ellos se abalanzó sobre Harry y le mordió la mano, desgarrándole un poco de carne. Luego se retiró rápidamente y escupió la sangre y la carne en el caldero. Difindo. Se oyó desde un lado cuando Peter Pettigrew emergió, cercenando la cabeza del vampiro. La cabeza cortada también cayó en el caldero. Colagusano emergió con una capa en los brazos y una varita en la mano mientras los otros 2 vampiros, sorprendidos, le gruñían. Pagarás por esto, dijo uno de ellos al oír un susurro en su cabeza. Concéntrate en el chico, si no, la muerte será tu compasión. Los vampiros apretaron los dientes y comenzaron a luchar contra Pira y Harry nuevamente cuando se escuchó una voz a un lado: hueso del padre, carne del sirviente, sangre del enemigo. Dijo Pettigrew mientras tomaba un hueso de la tumba cercana y lo ponía en el caldero, y Voldemort también fue arrojado un segundo después. Harry y Pira derrotaron a los vampiros mientras yacían inconscientes en el suelo, con quemaduras brillando y supurando como ácido sobre su piel. Harry se volvió hacia Colagusano con furia en los ojos. Tú. Exclamó apretando los dientes mientras la rata retrocedía un paso. Harry levantó su varita, pero se quedó atónito cuando Voldemort emergió del caldero y miró a su alrededor, fijando sus ojos rojos en Harry mientras Colagusano se escondía detrás de él con una sonrisa. Voldemort rió y extendió las manos mientras Colagusano le ponía la capa del Dementor.
En cuanto le pusieron la capa, una sensación de frío se extendió por toda la zona. Luego usó la marca tenebrosa para convocar a sus sirvientes a su lado, y en cuestión de segundos aparecieron, rodeándolo con capuchas y máscaras que cubrían sus rostros. Rodeó a sus seguidores con una mirada fría mientras decía: «Sois todos unos cobardes que me traicionasteis, indignos de la devoción y los favores que os mostré». Se burló de ellos cuando uno de ellos cayó de rodillas, disculpándose, solo para ser golpeado con la maldición Cruciatus por Voldemort. Los escucharé a todos y les daré una oportunidad más tarde, pero tenemos un invitado entre nosotros. Hizo una reverencia burlona hacia Harry, quien lo observaba con atención todo el tiempo. «Harry Potter», dijo Voldemort riendo, «¿qué tal si recibimos a nuestro invitado con un duelo honorable?», preguntó mientras los mortífagos a su alrededor murmuraban su aprobación. Justo cuando Voldemort estaba a punto de levantar su varita, miró en una dirección. Alguien estaba destrozando las defensas que había colocado alrededor del cementerio como si fueran de papel. Las había diseñado para que cualquiera, excepto sus mortífagos, tuviera un final violento. Una figura apareció del bosque con un lobo a su lado mientras miraba a su alrededor, y luego se paró frente a Harry. «Tío Simón», exclamó Harry mientras Simón le sonreía para tranquilizarlo. Voldemort siseó mientras Lucius se ponía rígido bajo su máscara al ver a Simón mirarlo. «¿Qué tal si en lugar de un niño te batieras a duelo con alguien de tu tamaño?», sonrió Simón. Capítulo 47. Hielo negro. Voldemort mantenía una apariencia tranquila, pero la furia ardía en sus ojos rojos al mirar a Simón. Luego miró a Harry, que estaba detrás de él, y se burló. «¿Qué tal si empiezas presentándote?», preguntó Voldemort con voz suave pero cortante. Simón sonrió levemente, colocando una mano en la empuñadura de su espada mientras permanecía de pie con engañosa tranquilidad. Simón Autorne. Jefe de la noble casa de Autorne. La mirada de Voldemort se posó en uno de sus mortífagos, quien asintió sutilmente. La expresión de Voldemort se transformó en algo parecido a la calidez mientras le sonreía a Simón como a un viejo amigo. «Bueno», dijo Voldemort con suavidad, «¿qué haces oponiéndote a mí? Lucho por nuestros derechos, los derechos de quienes tienen sangre noble y ancestral, como tú y yo». Negó con la cabeza lentamente, en señal de compasión, mientras lo hacía. Simón le indicó a Volcrin a través de su conexión que protegiera a Harry, y luego negó con la cabeza. «Tú y los que te rodean no son nobles. Harry tiene mi protección, y simplemente tendrás que pasar por mí para llegar a él». Los ojos de Voldemort se oscurecieron, sus pupilas se estrecharon como las de una serpiente. Su cuerpo se elevó unos centímetros del suelo, flotando de forma antinatural mientras la temperatura a su alrededor descendía drásticamente. La escarcha comenzó a extenderse por la tierra, y cada respiración se convirtió en una niebla blanca. El frío que irradiaba provenía de la capa de Dementor que vestía, así como de la levitación. Voldemort suspiró, como si realmente estuviera decepcionado. Otra casa antigua desaparecida por desafiar a su propia sangre. Avada Kedavra. Al más puro estilo Voldemort, terminó su sentencia con la maldición asesina. Simón movió la mano y una oleada de llamas azules estalló, devorando la maldición en el aire y abalanzándose hacia Voldemort. El señor oscuro se deslizó hacia atrás, colocando una mano larga y pálida ante su boca mientras siseaba. De su boca, el fuego demoníaco brotó, enroscándose en la forma de una monstruosa serpiente. Las dos llamas chocaron, rugiendo como bestias mientras el calor derretía el suelo bajo ellas. Los mortífagos retrocedieron, dando un paso atrás apresuradamente mientras el duelo se intensificaba. La llama de Simón se elevó aún más, chocando con la serpiente de fuego que Voldemort controlaba. Voldemort blandió su varita con fuerza, y las tumbas a su alrededor crujieron y se partieron. Con una oleada de magia oscura, se transformaron en estatuas de piedra, que se abalanzaron hacia adelante blandiendo lanzas. Simón apenas movió su varita y las lanzas se desintegraron en polvo en el aire. Voldemort rugió furioso, levantando escombros por todas partes. Los fragmentos se arremolinaron, formando una gigantesca ola de sombra que se abalanzó sobre Simón. Con un movimiento tranquilo, Simón levantó su varita y su mano libre, transmutando la oscuridad en fragmentos irregulares de hielo negro, que arrojó contra Voldemort con una velocidad aterradora. Voldemort entrecerró los ojos. Blandió su varita con violencia, liberando una onda de energía cortante que destrozó los fragmentos. Simón, al mismo tiempo, desenvainó su espada. Las runas brillaron con magia al blandirla. Desde el filo, desató un rayo que partió el aire y se precipitó hacia Voldemort.
Los ojos del señor oscuro se abrieron ligeramente antes de volver a entrecerrarse. Con un gruñido, conjuró barras de hierro a su alrededor, moldeándolas con su varita y su mano libre a una velocidad sobrenatural. Las runas se grabaron en el metal al absorber el rayo. Por un momento, funcionó, hasta que las barras se rompieron, incapaces de contener toda la fuerza del golpe de Simón. Voldemort no perdió tiempo. Extendió las manos e invocó una tormenta de oscuridad a su alrededor, transformándola en serpientes que silbaban con ojos brillantes. Simón envainó su espada con un solo movimiento brusco y retrocedió con expresión serena. Con un gesto de la palma, elevó el hielo roto en el aire, transformándolo en cientos de dagas, que lanzó hacia Voldemort en una tormenta mortal desde todos los lados. Las serpientes de sombra se enroscaron alrededor de su amo para defenderlo, interceptando la mayoría de los fragmentos. Sin embargo, algunos lograron atravesarlo, uno de ellos atravesó la oreja de Voldemort y le dejó un corte en la pálida mejilla. Se tambaleó hacia adelante, ya que su espalda también recibió un golpe, pero estaba protegido por su capa, que sorprendentemente no sufrió daños. Antes de que Simón pudiera continuar el ataque, un rugido atronador resonó tras él. Se giró justo a tiempo para ver a Volcrín enfrascado en un brutal combate con un mortífago. Los vampiros que habían caído antes se habían recuperado y ahora se abalanzaban sobre Harry, quien luchaba desesperadamente con Pira escupiendo fuego a su lado. Simón giró bruscamente la cabeza hacia Voldemort y agitó la varita y la mano. Las runas brillaron por todo el campo de batalla con un tenue resplandor azul. Voldemort gritó furioso, sus hechizos azotaban las defensas de Simón, pero las llamas que luchaban contra el fuego infernal no lo habían derrotado y lo defendían de los hechizos. Chillería nocturna, entonó Simón. De repente, la niebla se filtró en el cementerio, arremolinándose y espesándose. Los mortífagos percibieron el cambio de dirección y lanzaron una lluvia de hechizos contra Simón. Pero fue demasiado tarde. La niebla se cristalizó en el aire, congelándose en un vórtice que los envolvió a todos. El campo de batalla se transformó en una tormenta de hielo y sombras. La temperatura descendió aún más, tan fría que el tiempo mismo parecía arrastrarse. El aliento se heló en los pulmones, las extremidades se sintieron pesadas y perezosas, y tenues chispas de luz parpadearon dentro del vórtice, como destellos de hechizos que fueron absorbidos por la oscuridad. Los gritos estallaron en el interior mientras los relámpagos atravesaban la niebla. Cuchillas de hielo cortaban la carne, la sangre se derramaba por el suelo mientras los mortífagos intentaban defenderse desesperadamente. Horribles figuras se movían entre el hielo, criaturas a medio formar que acechaban y arañaban a los atrapados. Los mortífagos lanzaron maldiciones a diestro y siniestro, maldiciones asesinas, maleficios explosivos, maldiciones que hirvieron la sangre, pero nada atravesó la tormenta. No sabían qué camino tomar, ni siquiera dónde estaba el suelo. Sus ojos se congelaron en las cuencas, el pánico les desgarraba la mente. El propio Voldemort intentó levitar sobre él, convirtiendo su magia en una tormenta ardiente de fuego negro. Rugió mientras las llamas se extendían, pero la niebla le nublaba los sentidos. No distinguía arriba de abajo. Sentía el cuerpo aletargado, la mente nublada y, por primera vez en años, el miedo verdadero le revolvió las entrañas mientras incluso su alma sentía el frío del hechizo de Simón carcomiéndola. Fuera del vórtice, Simón permanecía con la varita en alto, con el rostro sereno, mientras un fuego azul danzaba a su alrededor mientras invertía su energía en el hechizo. Harry, Pira y Volcrín permanecían a su lado, ilesos pero tensos. Cerca, 2 vampiros y un mortífago yacían muertos, sus cuerpos destrozados por el fuego y los rayos. Simón giró la cabeza justo a tiempo para ver un cristal negro deslizarse del bolsillo de Harry. Latía con oscuridad antes de fundirse con su cuerpo. Harry puso los ojos en blanco y se desplomó. Harry. Simón se abalanzó sobre él, atrapándolo y bajándolo al suelo. Su rostro se endureció al abrazarlo, y luego se giró bruscamente hacia el vórtice. Levantó la mano y, con un movimiento decisivo, rompió las barreras antiaparición que rodeaban el cementerio. Con un crujido de aire, Simón los apareció a todos, él mismo, Harry, Pira y Volcrín, dejando atrás la tormenta y los gritos de Voldemort. Reaparecieron dentro de la mansión Autorne. Simón llevaba a Harry en brazos, con Pira y Volcrín a su lado, protegiéndolo. Llamó con firmeza a Nivin. «Trae a Edwina aquí, rápido». Colocó a Harry suavemente en el sofá, realizando hechizos de diagnóstico sobre él y frunciendo el ceño con cada segundo que pasaba. Edwina apareció momentos después, con Nivin a su lado.
Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar la escena, y luego corrió al lado de Harry con voz apremiante. Nivin, llévanos al castillo de Newsade. En un instante, fueron transportados al castillo. Timbril se manifestó en un relámpago azul y se quedó allí esperando. Edwina no perdió tiempo con preguntas. Empezó a cantar en Parcel, moviendo su varita en intrincados patrones mientras lanzaba hechizos sobre Harry. Tras un largo rato, hizo una pausa y se volvió hacia Timbril. Necesita energía luminosa, pura y poderosa. Timbril asintió con gravedad. Encontraré al ciervo rayo de luna. No te alarmes, nos transportaré a todos al lago del castillo. Cayó un rayo, y al instante siguiente, se encontraban junto a las brillantes aguas del lago. Timbril volvió a brillar como un rayo y desapareció en la distancia. Dentro de Harry, el fragmento de Voldemort se agitó. El cristal negro se había fusionado con su cuerpo, causado por el parásito del alma alojado en su interior. Ahora el alma de Harry luchaba ferozmente, la luz contra la oscuridad. Simón les explicó todo a Edwina y Sirius, quienes llegaron poco después con Nivin. Sirius se arrodilló junto a Harry, con la mirada perdida por la desesperación. ¿Estará bien?, preguntó, volviéndose hacia Edwina. Edwina sostuvo su mirada con firmeza. Lo hará. Solo necesito tiempo. Y si el ciervo Monstreag llega, no tardará mucho. Como si fuera una señal, el lago brilló. Un rayo de luz pura irrumpió en su superficie, seguido de un trueno. El ciervo Monstreag emergió, con Timbril a su lado. El ciervo avanzó con gracia. Edwina le puso la mano suavemente sobre la cabeza. ¿Me darías un poco de tu energía?, preguntó con suavidad. El ciervo bajó sus astas. Brillaron intensamente mientras la luz inundaba a Edwina. Colocó su mano libre sobre la frente de Harry. Un grito atravesó la noche. No el de Harry, sino el del fragmento de Voldemort, quemándose. El parásito fue purgado, su fuerza purificada y absorbida por el alma de Harry. A lo lejos, en el cementerio del que apenas había escapado, Voldemort se tambaleaba, agarrándose el pecho mientras el dolor lo desgarraba. Apretaba los dientes, la furia le deformaba el rostro. Capítulo 48. Sombras sobre el hielo. Arik fue informado rápidamente de lo que había sucedido en el cementerio cuando regresó al castillo para ver cómo estaba Harry, que todavía se estaba recuperando. Entonces, ¿tienes malos pensamientos? ¿Cómo, ya sabes, estrangular a la gente?, preguntó a Arik con cara seria. Harry se movió torpemente y asintió con reticencia. Bueno. Solo uno. Arik jadeó dramáticamente, llevándose una mano al pecho. Tengo que decirle a mamá que tenemos un pequeño Voldemort aquí. Giró sobre sus talones con fingido horror, solo para que Harry le diera una patada en la espalda. Arik se tambaleó hacia adelante, riendo. Después de visitar a Harry, Arik fue a ver a Simón, quien estaba sentado en la biblioteca, leyendo tranquilamente un viejo tomo. Arik no perdió el tiempo. ¿Qué tan fuerte es?, preguntó a Arik. Simón levantó la vista del libro, reflexionando un momento, antes de encogerse de hombros levemente. Es fuerte. El oponente más fuerte al que me he enfrentado. Pero, cerró el libro con un golpe suave, al final habría ganado. Arik asintió. Esa era la respuesta obvia para él. Después de todo, Simón era su padre. Aún así, se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tipo de hechizos usó? ¿Algo nuevo? Simón cerró el libro y le contó a Arik sobre la pelea. Tenía una capa que le ayudaba a levitar y lo hacía sentir como un dementor, mencionó Simón mientras explicaba la pelea, y los ojos de Arik tenían estrellas. Arik huyó después de murmurar algo sobre mascotas mientras Simón volvía a su lectura con un movimiento de cabeza y una risita. Arik no tardó en acercarse a Timbril, con la emoción prácticamente reflejada en su voz. Hay lugares con... Ya sabes, muchos dementores. Timbril arqueó una ceja ante la extraña petición. Su expresión era indescifrable. Existe un lugar así. Una isla. Antaño fue escenario de una gran tragedia, y ahora está embrujada por dementores que se reúnen allí sin cesar. Los ojos de Arik brillaron. Perfecto. ¿Me puedes llevar? Por favor. Quiero conseguirles algunas cosas. Timbril lo observó un buen rato y luego asintió levemente. Solo si te acompaño. Hace tiempo que no me esfuerzo. Trato hecho. Arik asintió al instante. Un rayo cayó donde estaban y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron. Reaparecieron con un relámpago en una isla desolada cubierta de hielo. El aire era gélido, el suelo agrietado y sin vida, el horizonte solo blanco y gris.
No tuvieron que esperar mucho. Un enjambre de dementores se abalanzó sobre ellos, chillando, con sus capas azotándose violentamente en el viento gélido. Descendieron como una manada hambrienta, desesperada por comida. Arik sonrió e invocó una llama plateada en su palma, lista para atacar. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, la tormenta misma respondió. Los truenos partieron las nubes y relámpagos blancos cayeron desde arriba. Cada impacto atravesó a los dementores, dispersando sus cuerpos retorcidos. Grandes grupos cayeron en un solo destello, y sus gritos se perdieron en la rugiente tormenta. Timrik dio un paso adelante, alzando su bastón. Aparecieron grietas en el aire alrededor de los dementores, fracturas agudas y precisas en el espacio mismo. Con un movimiento sutil, esas fracturas se cerraron, aplastando y comprimiendo a las criaturas hasta convertirlas en nada. Otro movimiento de su bastón, y columnas de relámpagos cayeron, conectando cielo y tierra. En ese instante, los dementores fueron aniquilados. No quedaron más que capas destrozadas y piedras esparcidas por el hielo. Timrik extendió la mano. Las capas andrajosas y los fragmentos de piedra se estremecieron y luego brillaron, desapareciendo del campo de batalla y reapareciendo pulcramente a sus pies. Mientras tanto, Arik permaneció a un lado, con la llama aún parpadeando en su palma. No se había movido, no había lanzado ningún hechizo. Finalmente, cerró la mano, apagando el fuego con un leve encogimiento de hombros. Gracias, dijo rotundamente, en un tono casi robótico. Timrik hizo una reverencia respetuosa. Estoy aquí para servir. Arik lo miró de reojo, claramente poco convencido por la teatralidad. Antes de que pudiera responder, un movimiento en el horizonte captó su atención. De las sombras del hielo surgió una nueva amenaza. Una manada de lobos enormes, con el pelaje completamente negro y veteado de patrones carmesí, se acercaba sigilosamente. Sus ojos brillaban como la sangre mientras gruñían bajo y hambrientos. Reptando junto a ellos, serpientes tan largas como troncos de árboles, con escamas de un rojo antinatural. Arik arqueó una ceja al verlo. Lo pensó un momento. Luego se encogió de hombros. Sí, no. Ya tenemos lo que buscamos. Llévanos de vuelta. Timrik asintió bruscamente. Un segundo después, otro relámpago los consumió, y la isla helada desapareció. Capítulo 49. Problema de habilidad. Voldemort estaba en una misión después de su renacimiento, liberando a sus mortífagos y reuniendo un ejército como si se preparara para una guerra inevitable. Irrumpió en la mansión Crouch y liberó a Barty Crouch Jr. Aunque no había nadie más presente en ese momento. Después, marchó a Azkaban y liberó al resto de sus leales seguidores. Voldemort incluso viajó más allá de Gran Bretaña, enviando mensajeros por toda Europa y más allá, invocando todo tipo de criaturas oscuras. Aunque los consideraba seres inferiores, los veía como recursos prescindibles, cuerpos que serían utilizados para resolver un problema cuando llegara el momento. También dio una orden escalofriante: buscar a las bestias mágicas oscuras más poderosas del mundo y avisarles si alguna vez las encontraban. Informes y señales llegaban de todas direcciones, y él salió personalmente a capturar algunas de estas criaturas, recompensando a quienes habían traído la información. Mientras tanto, Fudge se estaba volviendo loco. Los informes se amontonaban en su escritorio: familias de inocentes que Voldemort había asesinado casualmente como colaterales, hijos de mugles atormentados por mortífagos, ataques que se extendían como la pólvora. La gente exigía respuestas y la presión sobre el ministerio era implacable. Y entonces llegó la salvación, pero no del ministerio. Vino de la Fundación Autorne. En todo el mundo, los Autorne comenzaron a contratar talentos nacidos de mugles y mestizos para su vasto ecosistema de negocios, tanto mágicos como no mágicos. Los magos fueron seleccionados, entrenados y se les asignaron trabajos reales, desde la construcción hasta la forja de runas y el manejo de criaturas mágicas. Brujas y magos excepcionales, marginados por la nobleza de sangre pura, fueron reintegrados a la sociedad. Algunos obtuvieron puestos de investigación, gestión y liderazgo, puestos que de otro modo nunca habrían tenido. Un nuevo periódico, fundado bajo el patrocinio de Autorne, alcanzó fama rápidamente, publicando noticias con mayor rapidez y precisión que el Profeta. Mientras el mundo cambiaba, los Autornes, los Greengras, Harry y Sirius se reunieron para celebrar la Navidad juntos, compartiendo comida, risas y regalos. ¿Quién necesita una escoba cuando puedes hacer esto?, dijo Arik con suficiencia, flotando por la habitación con la capa del Dementor. Astoria rió disimuladamente, mientras Harry le hacía una mueca.
Arik había usado la ayuda de Chaya para transformar el aura deprimente de la capa en algo extrañamente alegre, convirtiendo el miedo en deleite. Las escobas son mucho mejores que esto, dijo Harry con firmeza, sacando su escoba nueva, un regalo de Sirius. Dio vueltas alrededor de Arik en círculos cerrados, sonriendo con suficiencia. ¡Ay, no! Hay un bicho raro volando en un palo a mi alrededor. Gritó Arik dramáticamente, agitando los brazos. Harry estaba furioso. Me parece que es un problema de habilidad, añadió Arik con una sonrisa. Esa fue la gota que colmó el vaso. Harry lo ignoró durante el resto de la fiesta, mientras Daphne y Astoria reían. El ambiente cambió cuando Daphne abrió su regalo y encontró el infame suéter dentro. Su ceño fruncido fue suficiente advertencia antes de que lanzara un hechizo a Arik en el acto. Este se tambaleó hacia atrás, parpadeando, y al levantar la vista vio la expresión de Daphne, que prometía más problemas. Simón suspiró y negó con la cabeza. Intenté advertirle. Le murmuró a Edwina. Edwina rió levemente en su taza de té. Mientras tanto, Sirius se retorcía burlándose de Harry, quien intentaba en vano silenciar su don susurrante. Arik se preparó para otro hechizo de Harry, esquivándolo esta vez y sacando la lengua como un niño. Agachándose junto a Pira, Arik sonrió. Tengo un regalo para ti, niña. La pequeña salamandra se animó de emoción, saltando de un pie a otro. Arik sacó un elegante collar con un cristal rojo y se lo puso alrededor del cuello. Pira giró alegremente, brillando tenuemente, antes de correr hacia Harry para presumir. Pasaron los días y pronto se reanudaron las clases. Una noche, Arik y Daphne entrenaron en la sala de los menesteres, practicando hechizos, pociones y probando los cristales. ¿Es este el mismo cristal que le diste a Pira?, preguntó Daphne, examinando uno en su mano. Arik asintió. Primero purifiqué la energía y luego la convertí en energía de fuego con la ayuda de un espíritu de fuego. Daphne asintió distraídamente, dejando de lado la explicación, aunque espíritus y cristales de dementores era algo que aún estaba fuera de su alcance. Arik lo notó. Podemos conseguirte uno en verano, ofreció con indiferencia. Los labios de Daphne se curvaron en una leve sonrisa. Creo que Astoria también aprendió algo de ese ritual que realizaste para mí, comentó. Arik se encogió de hombros. Quizás sea porque ella fue la víctima original de la maldición en esta generación, incluso si tú, la transferiste. Ella aceptó la respuesta y siguió adelante, lanzando hechizo tras hechizo a los muñecos de la habitación hasta que se derrumbaron. Arik arqueó una ceja ante su ritmo implacable. ¿Qué te tiene tan enojado?, preguntó mientras la observaba destruir otro objetivo. Daphne hizo una pausa y luego se volvió hacia él con fuego en la mirada. Ha vuelto. Necesito hacerme más fuerte si quiero proteger a quienes amo. Arik suspiró suavemente, pero comprendió. Tras un momento, rebuscó en su bolsa sin fondo y sacó una capa verde cuidadosamente doblada, bordada con runas blancas. Lo hice después de Navidad. Para compensar el regalo que te hice, admitió, entregándoselo. Daphne arqueó una ceja y la desdobló lentamente. Es bonita, dijo con una leve sonrisa. Está hecha de la capa del Dementor, explicó a Arik con orgullo. Es casi imposible de perforar y te permite volar. Incluso puedes irradiar desesperación a tus oponentes si quieres. La mirada de Daphne se suavizó al pasar las manos por la tela. Gracias. Esto casi compensa lo del suéter. Se rió entre dientes. Mientras llegue allí, Arik le devolvió la sonrisa. Arik les había pedido a los goblins de la isla que confeccionaran la capa, e incluso algunos centauros se habían unido, aportando sus conocimientos y destreza al proyecto. Sus esfuerzos conjuntos hicieron que el regalo fuera mucho más significativo que un simple objeto encantado. Daphne pareció relajarse un poco tras recibirlo, y su habitual compostura cautelosa se suavizó al probárselo. Una vez resuelto el asunto, ambos volvieron a centrarse en el entrenamiento de las artes mentales. Los niños de Greengrass habían aprendido lo básico desde muy pequeños, y el propio Arik también había empezado desde pequeño. Por ello, sus sesiones eran intensas y competitivas, y cada uno se impulsaba al otro a perfeccionar sus defensas y fortalecer sus ataques. En las horas más tranquilas, Daphne se sumergía en la investigación. Su determinación se había fortalecido, estudiando libros sobre pociones y magia de sanación mental. Su objetivo era claro: encontrar maneras de ayudar a quienes habían sufrido una exposición prolongada a la maldición Cruciatus o aflicciones similares, como un hechizo fallido. Mientras tanto, Arik estaba absorto en su trabajo.
Había estado delineando la estructura de un nuevo ritual que pretendía realizar, estudiando hasta altas horas de la noche con tomos que había traído del santuario, así como volúmenes copiados de la biblioteca del Castillo de la Sombra Nocturna. Capítulo 50. A través de los ojos de Luna, ¿por qué investigas las artes de la reparación mental? Le preguntó a Arik a Daphne mientras salían de la sala de los menesteres. Daphne se encogió de hombros. Estoy investigando mucho más que eso. Solo quiero mejorar las artes mentales. Arik asintió ante su respuesta mientras se dirigían a sus respectivos dormitorios. Al día siguiente, los Ravenclaw tuvieron clase de pociones con los Gryffindors. Arik estaba emparejado con Neville Longbottom, y estaban preparando la poción de protección contra el fuego. Ahora agrega una pizca de esto y reduce el fuego, dijo a Arik, y Neville hizo lo que le indicaron. La poción iba bien ámbar con tenues destellos dorados. Arik sonrió y chocó el puño con Neville. Neville no sabía qué era, así que Arik terminó dándole una palmadita en el hombro. Neville lo miró y luego volvió a mirar el caldero. No deberías haber hecho eso. Arruinaré la poción, dijo abatido, con la mirada fija en el suelo. Arik negó con la cabeza. No, está bien. Hiciste todo exactamente como te dije. Neville esbozó una leve sonrisa mientras Arik vertía la poción en un frasco. Snape recorrió la sala inspeccionando las pociones que habían preparado los estudiantes, insultando a todos y cada uno de ellos. Suspiró al llegar a la mesa de Arik. Con los dos juntos, me pregunto qué poción habrán preparado. Uno es idiota y el otro arrogante. Empezó a inspeccionar el frasco. Supongo que el arrogante hizo todo el trabajo aquí, ya que la poción no es un veneno al menos. Dijo Snape, dejándola. En realidad, señor, Neville hizo todo el trabajo. Es sorprendente cómo las instrucciones son mejores que los insultos para aprender, ¿verdad? Dijo a Arik, apoyándose la barbilla como si hubiera hecho un gran descubrimiento. Snape miró a Arik en silencio y, tras un momento, se burló. 10 puntos menos para Ravenclaw por tu insoportable descaro, Autorne. Arik jadeó dramáticamente. ¡Ay, no! ¡Qué tragedia! Dijo, como si estuviera realmente desconsolado. Neville le dio un codazo en el hombro al ver la expresión de Snape. Snape lo notó y miró al chico. Dime cada paso que seguiste para hacer esta poción, ya que afirmas ser quien la hizo. Neville miró hacia abajo y tartamudeó. Snape se burló. Al menos mantén tus mentiras dentro del ámbito de la realidad, Autorne. Volvió a mirar a Arik. Neville apretó los puños y, sorprendentemente, empezó a hablar cada paso, cada medida, cada dirección. La clase se quedó en silencio. Hermione asintió tras cada paso que acertaba. Al final asintió y sonrió. Snape suspiró. Eso me ha llevado una eternidad, dijo, refiriéndose más al tartamudeo de Neville que al método. Se dio la vuelta. 5 puntos menos para Gryffindor, Longbottom, por imaginar que podrías aportar algo valioso. Neville apretó el puño ante ese comentario y luego miró a Arik con una leve sonrisa. Arik se encogió de hombros y le dio una palmadita en la espalda. ¿Lo preparaste tú?, murmuró. Eso es lo que importa. Los dementores fueron retirados de la escuela después de Navidad. No había señales de que Sirius fuera a perseguir a Harry, y el ministro ya no podía justificarlos. Más tarde, Luna y Arik estaban en el jardín. Luna necesitaba la ayuda de Arik para encontrar una criatura mágica que solo ella conocía. Arik alimentó al calamar gigante desde la orilla mientras Luna buscaba entre los juncos. Luna, ¿cómo sabes que estas criaturas existen? Preguntó mientras ella se detenía y lo miraba. Puedo verlos, dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Arik quiso replicar, pero luego lo pensó mejor. Se acercó más, observando sus ojos plateados. Hacía tiempo que tenía una teoría que había algo diferente en su forma de ver. Dime si encuentras algo, dijo al fin, dándose por vencido y tocándole la nariz. Ella rió. Luna saltó para seguir mirando justo cuando Draco se unió a Arik, demacrado y cansado. Ánimo, amigo, dijo a Arik, observando el rostro de su amigo. Draco apretó los puños. Sabía lo que había pasado. Su padre le había contado todo lo ocurrido en el cementerio. Él es. Empezó, pero a Arik lo detuvo. Lo sé. ¿Qué hago? Susurró Draco. Te lo dije, mantente fuerte, hermano. No tardará mucho. Y perfecciona tus defensas de oclumancia. Arik le entregó un pequeño paquete de pociones y un par de libros delgados. Es demasiado fuerte, dijo Draco. No lo suficientemente fuerte, se burló Arik.
Habría muerto nada más nacer. Fue un mal momento. Necesito hacerme más fuerte, susurró Draco. Arik asintió y le dio instrucciones para la sala de los menesteres, los horarios en los que debía reunirse con él y Daphne, y qué practicar primero. Draco le agradeció a Arik y lo abrazó rápidamente de lado. Los Wraxpurts se han ido, dijo Luna desde atrás. Draco soltó una carcajada sincera. ¿Qué encontraste? Arik le preguntó a Luna con una sonrisa. Ella negó con la cabeza. Hoy no he tenido suerte. Draco se separó con pasos decididos y un poco de esperanza en sus ojos, agarrando los libros como una promesa. Arik y Luna también caminaron hacia la sala común de Ravenclaw. Bueno, uno caminaba y el otro saltaba. Al entrar, vieron a Daphne sentada en el sofá, leyendo algo en la sala común. Luna se acercó a ella, arrancándole una sonrisa, mientras Arik se sentaba frente a ella. ¿Qué estás leyendo? Luna le preguntó a Daphne para conversar. Estoy leyendo sobre cómo funciona el cerebro, respondió Daphne mientras cerraba su libro. Ah, ¿sí? ¿Puedes decirme por qué soñamos? Preguntó Luna mientras Daphne se reía entre dientes. Empezó a responder, pero luego hizo una pausa y empezó a escribir. Luna, ¿ves un orbe de lumos brillando sobre su cabeza? Preguntó a Arik riendo, y Luna negó con la cabeza. Daphne ignoró el comentario mientras escribía un minuto y luego se detuvo. Vamos, hablaremos más en la sala de chicas, dijo, ignorando por completo a Arik. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.